Hay algo que mucha gente vive en su trabajo, pero casi nadie dice en voz alta normalmente. Y es la sensación de lo que estás haciendo supuestamente bien y que estás cumpliendo, que te estás esforzando, estás dando más y aún sientes que muchas veces no avanzas. Entonces, es donde nosotros tenemos que revisar y ver muchas cosas que podemos analizar cuando estamos en el trabajo. Carlos. Así es. Sí, como que lo que se supone que haces, este, pues algo no cuadra, ¿no? En, en, en tu, en tu trabajo, ¿no? O sea, que se supone que estás haciéndolo bien, pero como que algo no cuadra, y eso, este, pues de alguna manera hay algo que no está bien, ¿no? Es correcto. Entonces, exactamente aquí es donde nace este espacio, ¿sí? Donde nace Tras las Paredes, donde queremos hablar sobre esos temas, de cosas que pasan en el trabajo, en las cuales pues, a nosotros nos pueden ocurrir en el día a día, y la idea es que empecemos a trabajar o a analizar estos cuestionamientos. Por ejemplo, el tema que queremos hablar el día de hoy es el tema de ponerse la camisa, que es algo que normalmente lo estamos viendo o es algo que cuando tú vas a empezar a trabajar es lo primerito que te empiezan a decir. Así es. Sí, pues es la frase del ámbito laboral, ¿no? Que está asociada con el compromiso y el sacrificio, en donde que se espera que un equipo de trabajo eh, dé ese extra, ¿no? Así es, pero la pregunta a analizar es, ¿realmente funciona así? ¿Realmente funciona verdaderamente el ponerse la camisa? ¿O es algo más que estamos simplemente viviendo en nuestras labores o en nuestros trabajos? Entonces, aquí es donde vamos a hablar hoy. Ese es el tema que queremos analizar aquí en su programa Tras las Paredes. Entonces, iniciemos con el simple hecho de decir, a todos nos han dicho muchas veces, eh, si te pones la camiseta, si das más de lo que los demás, te comprometes más, te va a ir mucho mejor. ¿Sí? Casi es una regla no escrita en la cual dentro de los trabajos es lo primerito que te van a decir al principio, que muchas veces, pues ¿qué es lo que podemos pensar de esto al respecto, Carlos? ¿O qué piensas? Pues el ponerte la camiseta, como dicen, pues se supone que tiene que haber algún beneficio, ¿no? O sea, al menos yo lo veo así. O sea, me pongo la camiseta, pero este, pues digo, tengo que haber algún cambio en, en todo, ¿no? Tanto en lo económico como en los premios, se supone que sí debe de ser. Sí, al final de cuentas lo importante es que pues, suena lógico decir, bueno, si voy a tener un beneficio, como comentas, un crecimiento, más oportunidades de trabajo, pues al final de cuentas esto hace que nosotros pues, empecemos a tratar de tomar esto en serio, ¿sí? Eh, Haces que tomas más responsabilidades, te das cuenta de que todo esto va funcionando, empezamos a ver esta cuestión de sí, o empiezas a analizar si lo que tú haces es correcto o no es correcto, o si esto en realidad sirve o no sirve el ponerse la camisa. Entonces, la pregunta es, ¿en verdad sirve esta cuestión de ponerse la camisa o simplemente es algo que te lo dicen para que trabajes más y al final de cuentas no tenemos ningún beneficio? Pues ahí pienso yo que también es de la manera en que tú, como vaya tus objetivos en una compañía, en una empresa, que así debe de funcionar. Se supone que yo voy a dar el todo, voy a dar mi 100 como se dice, y pues tengo que tener esa creencia de que me va a ir bien, porque
este, pues digo, uno busca el crecimiento laboral, ¿no? Al final de cuentas es lo que buscas. ¿Y cómo lo buscas? Pues dando el extra, chingándote más, como dicen. Entonces, pues yo pienso que el ponerte la camiseta es de alguna manera para tu beneficio estaría bien. Sí, pero al final de cuentas, pues no todo el tiempo sirve esto. ¿Por qué? Porque muchas veces empiezas a tratar de dar todo por la empresa, empiezas a trabajar más duro, empiezas a hacer más actividades de las que te tocan y ves que esto no empieza a avanzar. O sea, que no avanzas ni económicamente ni profesionalmente. Es aquí donde el mito de ponerse la camisa empieza como a romperse poco a poco a lo largo del tiempo. Cuando nosotros como trabajadores empezamos a fragmentarnos y a empezar a pensar, oye, pues llevo aquí ya un año, llevo 2 años, siempre dando el todo, pero pues no veo ninguna diferencia en lo que normalmente debería de pasar. Así es, pues digo, trabajas más que los demás, alguien lo va a notar, ¿no? Uh -huh. Alguien lo va a valorar. Este, eh, ¿Quién va a valorar ese trabajo? Pues la gente pues que está más arriba. Entonces, yo creo que sí, este, como te digo, el esforzarte, pues tiene que haber un beneficio al final de cuentas. Sí, porque al final de cuentas sientes que vas construyendo algo. ¿Sí? O sea, piensas tú que con tu esfuerzo, Exacto. pues alguien lo va a notar. Como tú dices, pues mi idea de esforzarme, a lo mejor si yo estoy en un puesto de operativo o un puesto de un puesto inicial, por ejemplo, de una empresa, pues diría yo, bueno, pues mi supervisor quisiera que eso lo notara. Y no solamente mi supervisor, si a lo mejor mi jefe o el jefe del jefe, y que pudieran tomarme en cuenta a mí para futuro crecimiento y tener otras oportunidades dentro de mi trabajo. Así es. Pues digo, muchas veces ponerte la camiseta recae en el equipo de trabajo, más sin embargo, a, a, hay también un lado oscuro y criticable en esa situación, porque pues no siempre son remunerables esas horas extras que das, eh, las recompensas esperadas por los equipos, entonces también voy viéndolo de esa manera, este, eh, muchas veces pasas desapercibido. Sí, como eso de los trabajadores de confianza, ¿no? Que ese puede ser otro tema que podemos tomar después de ahí de los trabajadores de confianza en una empresa, ¿no? Entonces, básicamente es ponerse la camiseta de agrapa. Pues, ya, sí, así es, sí. Sí, pues eso, ese es un tema muy bueno. Digo, es que en eso nos vamos a encontrar con muchos pros y muchos contras, muchos que van a estar a favor de lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, y muchos no, ¿verdad? Entonces, este, digo que a final de cuentas es un tema muy extenso, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay mucho de qué hablar en todo lo laboral. Salen muchos temas a relucirse. Es correcto. Sí, pues al final de cuentas, en este punto, sí, en el que estamos ahorita, decir, bueno, yo empecé a esforzarme, empecé a ver todo, no avanzo, veo que avanzan otras personas, es donde este mito de romper, de ponerse la camisa se empieza como a romper, ¿sí? Es donde pues, ves que das más, te esfuerzas más, pero al final de cuentas, pues esa oportunidad no empieza a llegar, o no llegan esas oportunidades, no llega ese crecimiento, no llega ese nuevo sueldo, no llega esas oportunidades de a lo mejor agarrar un puesto mucho más alto, de esa cuestión de, bueno, si ves que se abrió un puesto alto o un puesto más arriba que el tuyo, entonces, ¿por qué no me lo ofrecen a mí?
¿Por qué no lo ofrecemos internamente y empezamos a ver que esa cuestión es la que va a hacer que los que estamos ya trabajando en la empresa, pues nos sentamos mucho más parte de la empresa, más, con muchas más ganas de podernos poner la camiseta por la misma empresa, ¿o no, Carlos? Se cortó, se estuvo cortando. ¿Ya me Me escuchas, escuchas? Carlos? Sí, ya te Ah, escuché. Sí, es que ahí como se que está cortando, sí. Te es. comentaba que sí, sí te Sí, escucho. ¿qué me decías? Ya. Lo que te comentaba es que el problema de esto, ¿escuchaste lo que dije? A ver, repítemelo, Saúl, por favor. Sí, lo que te comentaba es que aquí en este punto, cuando ya empezamos a ver que el mito de ponerse la camisa se empieza a romper, es cuando nos empezamos a forzar más y empezamos a esperar que nos den más por nuestro trabajo, pero pues empezamos a ver que estas oportunidades no llegan, ¿sí? No llega ese crecimiento, no llega ese nuevo sueldo, no llegan esas oportunidades de que nosotros empezamos a crecer. Y en esta parte es donde el mito de ponerse la camiseta pues empieza a romperse. Entonces, aquí es donde el problema, Exacto. uh-huh, sí, aquí es donde el problema de esto es, Fíjate que ese es buen punto. Ese punto que tocaste es muy bueno cuando se empieza a romper eso de ponerte la camiseta. Porque digo, hoy en día con tantas redes sociales y ya ves que de repente que ahí el meme de ponerte la camiseta y toda la juventud, ahora apuesta más por su autonomía, uh-huh, empieza a ver más por la familia, que otras, vaya, cosas se pueden hacer fuera de tu hora de trabajo. uh-huh. Y fíjate que sí, fíjate como que ya esa frase como que ya no hay, ya no tiene tanta fuerza, ¿me entiendes? Sí, pues el problema de esto es que pues, esto no solamente lo vas a escuchar una sola vez, ¿sí? Lo empiezas a escuchar repetidamente. Los jefes te lo empiezan a decir, te lo empiezan a decir tus compañeros, tú mismo te lo dices porque es lo que a ti te inculcaron, ¿sí? Desde cuando tienes tu primer trabajo siempre te piensan inculcar eso, Ujú, ¿sí? No, si quieres tener crecimiento tienes que poner la camiseta. Si no te pones la camiseta, pues ¿cómo esperas que demos más por ujú, ti? ¿Cómo esperas tener recompensas de ese esfuerzo que tienes? Entonces, pensamos a ujú, tratar de formular ujú. esta cuestión como si fuera una fórmula matemática, como si fuera magia, el decir, me voy a poner la camiseta y ya se hizo el milagro de yo poder crecer en la empresa. Exactamente, digo, nadie te va a prometer el que te esfuerces y que te quedes más de la hora de tu tiempo establecida. Son promesas al aire, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque al final de cuentas tú te esfuerzas te esfuerzas por ese lugar o por esa categoría más o por ese brinco y resulta que no es así. Sí, al final de cuentas, aquí es donde empiezas a analizar, ¿sí? ¿Cuánto vales? ¿Sí? ¿Cuánto vale la función que haces? ¿Cuánto vale lo que tú resuelves? ¿Cuánto vale los cargos o las responsabilidades que tú tienes en la empresa? Si trabajas más, pues en teoría, pues tú debes de valer más dentro de tu equipo, ¿sí? Dentro de tus labores, de tu trabajo, en teoría aquí tú deberías de valer más. Entonces, si por ende yo valgo más, aporto más a mi empresa para que a lo mejor la empresa pueda tener mejor rendimientos en sus operaciones, puedan tener menos pérdidas de productos, le cuido su mercancía, le cuido su trabajo, le cuido que no les roben. Entonces, ¿cómo está la cuestión de yo estoy dando esto por la empresa y de eso yo no recibo nada? Mm, Así es. Sí, sí, te digo, este,
aquí también el punto que hay que tocar, por decir la vieja escuela, digo, pues yo tengo un buen recorrido por empresas y te podría decir que este se lograba esa como esos premios, esas promociones, esas vacaciones, se discutía el ascenso, pero hoy en día la verdad que ha cambiado mucho todo eh, todo ese esquema de dar ese esfuerzo por, por un ascenso. O sea, la verdad que hoy en día no lo ven así muchos patrones. Sí, y el problema está en esto, de que muchas veces empezamos a ese punto de analizar y ver, a ver, no sé, a lo mejor se puede escuchar muy egocéntrico, muy ególatra, no sé, pero bueno, o sea, yo veo que doy todo, trato de resolver problemas, de cuidar el dinero, le doy resultados y, y veo que otra gente que a lo mejor hace menos, que trabaja menos, o que es el amigo del amigo, empieza a avanzar más, empieza a tener mejor sueldo, siempre ha ganado más que uno, a pesar de que estamos en el mismo nivel, ¿sí? Mm, O que yo trabajo más que esa persona, yo ujú, tengo más responsabilidades y empezamos a ver esa cuestión de diferencias. Entonces, aquí es cuando empezamos a notar de que esa cuestión de ponerse la camisa es mucho más que solamente el ponerse la camisa. Porque esa otra persona que avanzó también se puso la camisa, pero se la puso de forma distinta. Ella buscó otros patrones, otros resultados, o buscó otra cosa dentro de la empresa que a ella le benefició más. Y aquí es donde empezamos a analizar otros ujú. temas como el amiguismo, el favoritismo, o decirle lambe abajo, ¿sí? Esa es otra, Sí. son cuestiones que pues, desgraciadamente, a lo mejor yo como ética o como la cuestión de pues, mis valores, mis principios como profesionista, pues no llego a eso, pero bueno, es Así es. donde a nosotros como trabajadores nos empiezan a impulsar a tener que comportarnos así, si no, no vamos a avanzar en la empresa. Así es. Sí, sí, pues es ¿cómo te diré? Es como que unilateral, ¿no? El hecho de que, pues si yo me voy a poner la camiseta, tú como empresa, pues tú también te la debes de poner, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero si tú valoras a una persona que no se esfuerza tanto, solo por el simple hecho de que, este, como tú dices, anden de lambiscones, de chismosos, y me estás dejando a mí un lado que yo la neta hago mi esfuerzo, me chingo más, trato de mejorar un poquito la manera de trabajar pues para que se vea que le estoy echando ganas. Entonces, eso no lo ven y ese es a veces el coraje de uno, este, de decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve que me esfuerce? ¿De qué me sirve que des extra más y al final de cuentas van a valorar al chismoso, al lambehuevos? Entonces, pues ya entramos en ese conflicto, ¿no? Sí, y aquí es el momento cuando pues deja de todo de tener un sentido, ¿sí? No es de golpe, ¿sí? No pasa de un día para otro. Es algo que va pasando poco a poco empiezan a notar esas cuestiones, te empiezas a dar cuenta de esas cuestiones. Aquí es donde pues tú buscas analizar más o avanzar más, resolver más, más carga de trabajo, pero pues sigues en el mismo lugar. Entonces, aquí es donde dices, bueno, o sea, es donde me empieza a incomodar, donde empiezo a sentir este cosquilleo de, oye, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando aquí en mi entorno? ¿El por qué yo no puedo avanzar? A pesar de que trato de darlo todo, de ponerme la camisa, de resolver problemas, de hacerle ganar más a la empresa.
pero pues esto no empieza a pasar o empezamos a ver esa problemática en la empresa. Sí, claro, sí, ya como que aquí también entramos a la pregunta de el por qué sigo aquí, el por qué me aferro a a esta relación tóxica, ¿no? Por decirlo así. Por qué por qué tú crees que la gente, a pesar de que ve la situación, por qué no hace, no hace algo más por sí mismo? El de decir hasta aquí o sabes qué, ya, ¿verdad? O sea, pues al final de cuentas no valoraste mi esfuerzo, no valoraste mi sacrificio. Este, ¿por qué, por qué seguimos así? Sí, porque nosotros, cuando empieza a pasar estas cosas, nos empezamos a cuestionar nosotros mismos. Sí, yo me empiezo a cuestionar, oye, a lo mejor el problema soy yo, no eres tú, soy yo. ¿Sí? Nos empezamos a cuestionar nosotros. Pues a lo mejor aquí el problema soy yo, o sea, a lo mejor yo soy la persona que estoy mal, a lo mejor todos a mi alrededor están bien, pero algo tengo mal yo de que algo estoy haciendo mal que no me toman en consideración. ¿Sí? Entonces, aquí es donde uno, pues, empezamos a tener esa falta de ganas de esforzarse, de empezar a darlo más, empezamos a tener una cuestión de un sentimiento negativo ya en el entorno. Entonces, aquí es cuando debemos analizar y decir, bueno, nosotros debemos analizar y cuestionar, a ver, el problema no soy yo. Entonces, si el problema no soy yo, pues hay que cuestionar el entorno. Sí, hay que cuestionar lo que está dentro del lugar donde nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Así ¿Por es. qué? Porque ya es una cuestión mucho mayor. Ya son la empresa en sí, la cultura de la empresa, la forma en cómo llevan la empresa, los reglamentos, las cuestiones dentro de la organización de la empresa. O sea, no soy yo y no es la otra persona que avanza a pesar de que no hace las cosas bien. ¿O cómo lo ves? Sí, sí, digo, pues um, aquí, como te vuelvo a comentar, eh, el esfuerzo, el extra que das, eh, pues digo, al final de cuentas, ¿qué nos queda a nosotros como trabajadores? Eh, el de decir hasta aquí, o el de exponerlo, o decir, oye, ¿sabes qué? A ver, yo estoy cumpliendo mis horas de trabajo, estoy cumpliendo mi trabajo, estoy dando ese extra, o qué me falta? ¿Qué me falta eh, para poder que veas esas, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo se le llama eso de que ven tus aptitudes, ¿no? Tus aptitudes. Sí, entonces, eh, ahí nos preguntamos el por qué. ¿Por qué no pueden ver eso? ¿Por qué no lo pueden valorar? Eh, y, y te digo, y es algo que de alguna manera te frustra, no te enoja. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Baja tu rendimiento. Digo, no sé, en tu experiencia laboral, si te ha tocado vivir alguna situación así, ¿cómo te sentiste o qué fue lo que pensaste tú al momento de que no valoraron tu trabajo? Digo, si es que lo viviste, ¿va? Sí, pues al final de cuentas, aquí es cuando, pues así como lo vamos diciendo, ¿no? Pues si yo como profesionista, yo me doy cuenta de que pues me trato de preparar, trato de avanzar, trato de implementar cosas nuevas en mi entorno laboral, en las cuestiones que yo analizo, trato de maximizar los procesos, trato de maximizar la forma de trabajar y pues por estas cuestiones yo veo que algo está fallando, pues yo al principio decía, bueno, a lo mejor el problema soy yo, pero conforme vas analizando, vas estudiando, te vas preparando, te vas dando cuenta que el problema no eres tú, ¿sí? Que el problema Así es es. las decisiones que se toman. ¿Qué se valora realmente? ¿A quién se le da esa oportunidad? ¿A quién se deja, a quién se va a escuchar, a quién no se va a escuchar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué no quieres escuchar?
¿sí? Entonces, aquí es donde nos enfocamos en esa cuestión de que, ¿qué influye más? ¿Sí? La cuestión de la persona o la cuestión de cómo se van tomando las decisiones dentro de la empresa. Porque si las decisiones dentro de la empresa se toman de una manera inadecuada, evidentemente esa cuestión de tomar esas decisiones inadecuadas, pues evidentemente va a recaer en va a repercutir en todos los trabajadores. Pero, ¿cómo sabes tú que se toman decisiones equivocadas? ¿Por qué? O sea, dices tú, eh, aquí te tienes que cuestionar si en verdad las cosas que estás haciendo, las estás haciendo bien, y me refiero bien a, al final de cuentas, vas a ver por el beneficio de la empresa, ¿no? Y por tu puesto. Pero realmente, vaya, estás haciendo las cosas bien para que la demás gente no esté de acuerdo con lo que haces. ¿Cómo me doy cuenta o cómo me puedo dar cuenta yo si las decisiones que uno toma Las son es- las adecuadas? sí, Pues es muy fácil. Si yo veo que esas decisiones en otras empresas, porque siempre va a haber otras empresas, sí, no claro. eres la única empresa de ese rubro, Ujú, ¿sí? Si tú te dedicas a vender camisetas o tú tienes un negocio de, no sé, de ropa, hay muchísimas tiendas de ropa. Y si esas tiendas de ropa, tú ves, vas a analizar y vas a ver cuestión de empresas y vas a decir, a ver, yo estoy tomando estas decisiones, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Analizo otras empresas. A ver, en esta empresa, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos sí tienen mejores resultados? ¿Por qué ellos no tienen baja rotación de personal? ¿Por qué ellos no tienen mejor productividad? ¿Por qué ujú, tienen más trabajo? ¿Tienen más obras? ¿Tienen más cuestiones laborales? Entonces, empiezas a analizar esas cuestiones y entonces tú las empiezas a tomar y las empiezas ujú, a decir, bueno, esto funciona y esto no funciona. Pero si yo trato de implementar una decisión, ¿sí?, operativa dentro de una empresa y si no le doy seguimiento a esa toma de decisiones que yo estoy tomando en la empresa, pues evidentemente yo no voy a saber si va a resultar. ujú. ¿Sí? Aquí todo es prueba y error. O sea, hasta los niños pequeños cuando van empezando a caminar, se van a caer y se van a caer, se van a volver a levantar y van a seguir caminando. Pero si esos niños se caen y ya no se quieren levantar, pues ya no van a aprender a caminar. La empresa es exactamente lo mismo. A prueba y error, tienes que estar avanzando, analizando las cuestiones dentro de las empresas. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esa cuestión de cómo puedo yo mejorar una empresa para que esta cuestión de decirme, bueno, pues ponerte la camisa tiene un buen resultado, tiene una buena cuestión que va encaminada con los valores y con las responsabilidades de mi empresa. Pero Saúl, pero bueno, tú lo estás diciendo ahí, o sea, cuando la empresa tiene valores, pero cuando la empresa no tiene esos valores, ¿qué pasa? Sí, 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 pues al final de cuentas de eso se trata. Sí, Entonces, ahí está la cuestión. El problema no soy yo, el problema es la empresa, que no tiene esos valores o esa cuestión de llevar las cosas dentro de la empresa de una forma correcta. Entonces, aquí es donde yo digo, el ponerme la camiseta o el que las otras personas avancen sin tener la necesidad de ponerse la pero, camiseta. pero tú todavía crees en esa frase, tú todavía crees el ponerse la camiseta, porque yo pienso que ya está obsoleta hoy en día. O tú ¿Ya está qué, estás, perdón? ya está obsoleta mm, esa frase, ¿no? De ponerte la camiseta, creo que ya hoy en día pienso que ya no, vaya, ya no da resultados. O tú piensas que sí. O sea, yo digo que, Bueno, como yo te lo decía a ti, ¿verdad? Este, o sea, la cuestión es el simplemente hecho de decir, bueno, ¿qué significa ponerse la camiseta? ¿Sí? Pero la cuestión, como tú dijiste ahorita hace rato, ponerse la camiseta no solamente es ponerse la camiseta yo como trabajador, sino la empresa también se tiene que poner la camiseta, exacto. ¿sí? Para que sea algo, que sea el yin yang, lo bueno y lo malo, que sea un equilibrio Ujú. entre los dos, ¿sí? Entonces, hay que definir qué queremos nosotros como trabajadores, que signifique ese ponerse la camiseta. ¿Qué yo quiero que signifique ponerse la camiseta para mí como trabajador?
¿Y qué quiero decirle a las empresas? ¿O qué quiero que las empresas se den cuenta que uno como trabajador necesita que signifique eso de ponerse la camiseta? Entonces, ¿qué yo quiero que signifique para mí y para las empresas como valores de las empresas en la realidad, no solamente en la teoría, sino en la práctica? ¿Qué signifique para nosotros poner la camiseta? Bueno, uno, que si yo me voy a poner la camiseta, pues voy a tener todas las condiciones laborales adecuadas, en el sentido de que no quiero chismes, no quiero gente batallosa, no quiero gente que se crea más que uno, no quiero tener un ambiente laboral tóxico. Entonces, yo estoy poniendo esas reglas y estoy diciendo, bueno, esto significa ponerse la camiseta. Entonces, tú me vas a ofrecer a mí un ambiente laboral sano. No, ¿Sí? y es donde, por eso yo te decía el punto de la vieja escuela. Este, bueno, te digo porque yo pasé muchas experiencias en varias compañías muy reconocidas y te puedo decir que era de echarle ganas, de dar ese extra, pero cuando sentías que la empresa te abrigaba como trabajador, que tenía valores, que era los valores de la familia, este, Ujú. entonces todo eso como que te da ese plus, ¿no? De decir, no, sí, ¿verdad? Este, yo me chingo por mi empresa porque al final de cuentas, tiene bien integrados los valores en todos los aspectos. Entonces, Ujú. entonces cuando una empresa no los tiene, realmente no tiene caso ponerte la camiseta. Pues sí. Entonces, Entonces, aquí ya es cuando debemos de cuestionarnos nosotros como trabajadores y exactamente, decir, así a es. ver, espérame, aquí estamos, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir aquí o queremos, pues, te doy las gracias y a seguirle y buscando? Entonces, aquí es la cuestión de decir y empezar a ver o analizar pros y contras. ¿Qué estoy buscando? Por más que gane un sueldazo, ¿qué estoy buscando? ¿Paz mental o quiero seguir trabajando teniendo este sueldazo, pero mi paz mental está por los suelos? ¿O quiero tener una mejor paz mental y tener un equilibrio en todos los aspectos dentro de la empresa? O sea, ¿qué es lo que yo quiero para mi entorno? Entonces, aquí es cuando empiezo a tomar estas decisiones difíciles de empezar a pensar, bueno, entonces aquí es cuando digo yo, ¿sabes qué? Pues no me siento a gusto, pues Mm, aquí empezamos a dar adelante. Entonces, las empresas empiezan a perder buenos trabajadores, las empresas que no revisan estas cuestiones, ¿no? De sus cuestiones internas, básicamente. Empiezan a perder buenos trabajadores, empiezan a perder talento y se empiezan a quedar con esa merma. ujú, exacto. ¿O qué pasa con las empresas? No, no, pues es ¿Sí? que te digo, Porque una cosa sí te digo, los buenos trabajadores no se van a ir de los trabajos donde los tienen felices. Los que andan rondando muchas veces, la mayoría, es porque no pudieron llegar a un trabajo bueno, porque a lo mejor pues, están rotando. ¿Sí? Los ujú, buenos trabajadores, para que tú agarres un buen trabajador de una empresa, tienes que ofrecerles mucho mejores prestaciones, mucho mejores sueldos, mucho mejor ambiente laboral, mucho mejores cosas, para que esa persona pues, quiera venirse contigo. Entonces, exacto. ¿qué queremos para los trabajadores Ujú, como empresa? ¿Qué queremos ofrecerles nosotros para que ellos se quieran quedar con nosotros? Porque hay una frase que la he escuchado mucho y que probablemente tú también la hayas escuchado, cuando se dice mucho que es que, ¿cuál es si nosotros, así te dicen las empresas, no, nosotros somos los que damos el trabajo a los trabajadores. Nosotros le damos la papa, les llevamos la comida a los trabajadores a sus casas. Pero pues, óyeme, pues, te puede decir una cosa, tú sin mí no eres nadie. Yo sin ti puedo estar en otra empresa, pero ujú, tú sin mí, tus máquinas, tu cuestión burocrática, todo de tu empresa no va a avanzar, no va a funcionar. ujú, así es. Pues es que yo pienso que también para que un trabajador se comprometa
y genere los mejores resultados, pienso yo que también es fundamental esa cultura de, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Bueno, esa cultura de Sí, organización, una cultura vaya. organizacional. Sí, entonces, Así es. pero para que no tengas la necesidad de ponerte la camiseta, ¿no? De algo que no quieres o no sientas orgullo o algo así, ¿no? Es como en un equipo de fútbol, ¿verdad? Nadie te obliga a ponerte la camiseta del equipo, o sea, tú lo tienes que sentir, ¿sí me entiendes? Así es correcto. Entonces, yo creo que para tener los mejores trabajadores, yo creo que no hay que inyectarles ese de que, no, güey, si lo das todo, esto lo vas a tener y al final de cuentas son promesas al aire, ¿me entiendes? Así es correcto. Sí, al final de cuentas, aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que existen personas que empiezan a afectar ese ambiente, empiezan a afectar las dinámicas dentro de la empresa, situaciones que empezamos a ver, que empezamos a enfrentar y que pues empieza a afectar a los equipos de trabajo dentro de las empresas. Lo que complica todo, empezamos a ver que cambia el ambiente, empezamos a ver que empieza a afectar a otras personas, empezamos a ver esa cuestión de esas personas que se pueden convertir en una cuestión meramente que no solamente es la cuestión de ponerse la camiseta, sino la cuestión de esas personas tóxicas que normalmente las conocemos como manzanas podridas, ¿sí? Entonces, la idea es que para el siguiente episodio hablemos de estas personas, las manzanas podridas, que es un tema muy interesante en el cual nosotros como al estar en esa labor de trabajo, empezamos a ver estos foquitos rojos que empiezan a ser gente con una cuestión dudosa, ¿sí? Que empiezan a afectar otras áreas, otras perspectivas, otras partes de la empresa. Entonces, es importante que las analicemos. Entonces, ¿cómo la ves, Carlos? Sí, claro, digo, pues te digo, ahí está extenso, ¿no? Todo del tema de ponerte la camiseta, de las manzanas podridas, entonces hay mucho tema de ello, ¿verdad? Entonces, como te digo, el ponerte la camiseta es muy bonito, vaya, cuando lo haces con esa emoción, ¿no? De chinga, quiero salir adelante, quiero irme para arriba, ¿verdad? Y sí, voy a dar ese extra. Y es bonito cuando realmente no lo tienes que gritar al aire, cuando la empresa lo ve, cuando la empresa lo ve, que la empresa empieza a ver tus cambios, empieza a ver esas ganas que le pones al trabajo, ¿verdad? Porque no solamente es de quedarte más horas extras, porque de nada sirve que te quedes horas extras si no vas a hacer nada, o de nada sirve que yo aquí mero, no, o sea, es que la empresa te vea que estás trabajando a gusto, que estás ahí bien comprometido, y es muy bonito, como te digo, que te señalen y te digan, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Te quiero para este proyecto. Entonces, eso es ponerte la camiseta, güey, sin que te estén, sin que tú lo hagas notar o mandes señales de humo, véanme, aquí estoy, ¿no? Eso es un compromiso es como es como lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Tanto tú como la empresa, ambos tienen que tener ese concepto de ponerte la camiseta, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que para las empresas esto es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, la mal llamada generación de cristal que le dicen, pero pues no es la generación de cristal, es otra generación. O sea, tu generación, mi generación, cada quien tenía una forma de trabajar distinta. Así es. Y las empresas se tenían que adaptar a esa forma de trabajar. Tú lo dijiste al principio. Oh, antes cuando trabajábamos de esta manera. Y yo te puedo decir, yo cuando trabajaba en esta etapa, trabajaba de distinta manera. Mis abuelos trabajaban de distinta manera, mis papás, los papás de mis papás, mis bisabuelos.
hoy los jóvenes también tienen otra manera distinta de trabajar. Entonces, Así si es. las empresas no se empiezan a analizar esa cuestión de lo que los jóvenes hoy en día quieren, pues ¿quién va a ser la mano de obra que se va a quedar con ellos? Sí, los Exacto. jubilados. Me decía, me decía una persona, de que es que ya no hay trabajadores buenos, ya, o sea, no, es que sí los hay, es tu sistema el que no está, el que no está bien, ¿verdad? Porque eh, tú quieres tener buenos resultados, contrata gente buena, o sea, pero no digas que ya nadie quiere trabajar, no, si hay gente que trabaja, hay gente que le echa ganas, ¿verdad? Pero, eh, pero también pienso que como empresa te estancas, como empresa Ujú. te estancas porque realmente ya cuando una empresa se estanca y ve y tiene todos esos problemas, pues dices tú, pues ¿qué me espera a mí, no? O sea, Ujú. ¿dónde está mi futuro aquí? Así es correcto. Entonces, pues para cerrar este episodio, ¿sí? Pues la cuestión de ponerse la camiseta, para mí, como conclusión, pudiera decirse de que, como lo dijimos, ¿no? Lo importante es de que no tengo ningún problema con ponerme la camiseta, ¿sí? Ujú, Esa es mi labor. Yo así como es. trabajador, tú me estás pagando a mí un sueldo por ponerme la camiseta, pero la idea es que tú también te la pongas. Ujú, ¿Para qué? Para que esto fluya de una forma correcta, que fluya parejito, parejito, agarrados de la mano, porque somos uno y otro, ¿sí? Si yo ujú, empiezo a avanzar más rápido que tú, pues te ujú, vas quedando atrás. Y si tú avanzas más rápido que yo, pues yo me voy quedando atrás. Entonces aquí la cuestión es que avancemos juntos, la empresa y el ujú. trabajador somos uno solo, uno sin el otro no funciona, entonces no puedo sustituir una cosa sin la otra. Entonces, aquí es la cuestión de que vayamos revisando. Entonces, ¿alguna conclusión que quieras dar, Carlos? No, pues digo, lo repetimos, ¿no? El compromiso debe estar tanto del trabajador como de la empresa. Es como un Ujú. relojito, todo funciona bien organizados, las manecillas bien sincronizadas, es algo fundamental para el crecimiento tanto laboral como empresarial. Yo creo que Así es. es un conjunto de ambos, pero cuando no tienes, cuando por el lado no tanto del trabajador, sino por el lado de empresa, no tienes esos valores, realmente no crecen ambos, vaya. Así es. Sí, pues se empieza a ver ese estancamiento. Y aquí es, en esta parte del estancamiento es donde muchas empresas empiezan a, pues, a quebrar, a quedarse atrás, ¿sí? No Exactamente. avanzan en las cuestiones tecnológicas o de administrativas o dentro de la empresa que hacen que pueda funcionar de forma correcta. ¿Ok? Así es. Entonces, pues aquí la dejamos. Cualquier duda, cualquier cuestión que ustedes quisieran que analicemos a su trabajo, lo pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto los podemos analizar en un tema en adelante. Por cualquier cuestión, cuéntenos alguna situación que hayan vivido ustedes en su trabajo relacionados con esta de la cuestión de ponerse la camiseta, que yo estoy seguro que lo han vivido mucho, ¿sí? Todo lo hemos vivido. Entonces, es una cuestión que pues la idea es que empecemos a darle cuenta a esos empresarios, a esas grandes empresas de que pues somos un conjunto. Entonces ahí está la importancia. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a hablar de esas manzanitas podridas dentro de la empresa que hacen que empecemos a tener un ambiente laboral medio tóxico. Entonces, aquí cerramos este capítulo y cualquier cosa, pues ahí nos seguimos viendo. Esperemos que les haya gustado este capítulo y pues nos vemos hasta la próxima. Saludos, nos vemos.